Julio Sánchez Cristo Oficial. Quiero saludar a Gustavo Gómez y a todo el equipo de 6 AM, 9 AM de Caracol, a su millonaria audiencia. A partir de este momento, con la audiencia de W Radio, de El País España y sus versiones para toda América, vamos a escuchar un tema de muchísima actualidad. El debate sobre el decreto presidencial para convocar a una consulta popular. Hay visiones encontradas. También vamos a hablar del escenario que ha planteado el gobierno para una Asamblea Nacional Constituyente. Nuestros invitados, como acaban de escuchar, son el profesor Gaona, un investigador, doctor y relacionado con las universidades de Harvard, de UCLA en California, de Canadá, de McGill, de Indianápolis, de la Sorbona y del Externado en Colombia. El profesor Gaona no vive en nuestro país. El profesor Montenegro, pues tiene una amplísima hoja de vida. Ha sido, pues, un líder en la Universidad Externado de Colombia. El profesor Montealegre ha tenido muchísima experiencia en el servicio público con cargos tan importantes como magistrado de Corte Constitucional. Eduardo Montealegre también fue fiscal general de la Nación y en su hoja de vida, además de sus estudios en Colombia, tiene mucha relación con estudios en Europa, especialmente con las escuelas de leyes de Alemania, que han sido un poco la guía de su vida académica. A ambos les doy las gracias y no hay reglas del juego, así de simple. El debate no puede durar sino una hora porque ambos tienen compromisos dentro de una hora. Compromisos importantísimos, nacionales e internacionales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada uno tendrá 30 minutos para que los use como quiera. Periódicamente les estaremos informando cuánto tiempo lleva cada uno, como para que ellos calibren el tiempo que están usando. Ellos van a plantear el debate, se van a responder entre ellos, y hay solo dos temas: consulta y constituyente. Hicimos un sorteo, comienza hablando el profesor Gaona, responde el profesor Montealegre, y al final habrá un cierre de 1 minuto y cambiamos el orden. Cerrará el profesor Montealegre. Ambos bienvenidos. Profesor Gaona, buenos días. Buenos días, Julio. Muchas gracias a usted, al Grupo Prisa y al País de España por su invitación. Es usted muy amable. Profesor Montealegre, ministro, buenos días. Muy buenos días, Julio, a toda la audiencia de la W, de Caracol, El País. Sinceramente, agradezco la oportunidad para dialogar con Mauricio Gaona, un muy respetable profesor de Derecho Constitucional en Colombia y en el mundo. Profesor Gaona, usted dijo la semana pasada que este era un exabrupto judicial. Por favor, argumente esa afirmación para que le conteste el profesor Eduardo Montealegre y luego, pues, entre los dos van anotando lo que deseen. Adelante, profesor. Gracias, ministro. Debo aclarar que yo no estoy vinculado en este momento con el externado, pero muchas gracias por la introducción. Se trata de lo siguiente. El ministro hace una observación que a mi juicio es errada. Cuando él cita, o es parcialmente errada, cuando él cita como precedente constitucional necesario y cuasi obligatorio aquel que se surtió a través de la Suprema Corte de los Estados Unidos para justificar el control constitucional difuso y entregarle esa opción al presidente de la República, que a su juicio puede ejercer una acción o una excepción de inconstitucionalidad, que es un juicio de valor constitucional de todos modos, similar a los que hacen los jueces. Conlleva al siguiente aforisma, bastante complejo. De una parte, el precedente es Marbury versus Madison, de 1803.
En ese caso, con una decisión muy bien escrita por el juez de justicia y el presidente de la Suprema Corte, John Marshall, la Suprema Corte, que en esa época era nueva en el sistema constitucional americano, estamos hablando del año 1803, es decir, unos pocos años después de la Constitución de Virginia de 1776, se encontró en un caso en donde las acciones de las otras dos ramas del poder público estaban en jaque. En el primer término se trataba, para que sus oyentes tengan una mejor ilustración de por qué este precedente impactó 74 constituciones directamente y 133 cortes alrededor del planeta, es porque en ese caso el presidente Adams expidió un nombramiento y lo firmó el secretario de Estado para el juez de paz William Marbury en 1800. Pero el presidente Adams perdió las elecciones presidenciales en noviembre de 1800. Después de haber perdido las elecciones presidenciales, el Congreso adoptó un estatuto, aprobando nombramientos judiciales. Pero esos nombramientos judiciales los hizo la administración para beneficiar el partido del presidente Adams, los federalistas en esa época. Porque por constitución el presidente no podría después revocar esos nombramientos. Al hacer eso, entre el noviembre de 1800 y marzo de 1801, cuando se posesiona el nuevo presidente, quien ganó, Thomas Jefferson, el candidato demócrata republicano, colocó al Estado en una crisis constitucional, porque el nuevo secretario de Estado, James Madison, invalidó los nombramientos, porque el juez Marbury no alcanzó a recibirlo en persona. Había un requisito en la ley que para que surtiera efecto tenía que recibir el nombramiento. Entonces tenemos un acto del Congreso que consintió el acto del gobierno y el acto de gobierno que revoca un acto del Congreso. En esa situación, por primera vez, si bien la Constitución de Estados Unidos en sus 3 artículos y 14 enmiendas y después enmiendas adicionales, tiene unos procedimientos para decir cuáles son las funciones de los 3 poderes, no había generado un chequeo y balance entre los 3 poderes para decir cuáles eran los límites de cada poder. Es decir, esto está en la exégesis de la separación del poder público. Lo que hace Marbury en este caso es aprovechar la oportunidad y de establecer la siguiente regla de derecho. It is for the judge to say what the law is, and for the legislator what it should be. Es para el juez, o le corresponde al juez decir cuál es la ley, y al legislador cuál debería ser. Nótese que no se menciona al ejecutivo o al presidente. 200 años después, en el caso Boudemian versus Bush, que tiene que ver con Irak en 2008, la Suprema Corte de Estados Unidos vuelve a citar este precedente, obviamente que lo hace en varios precedentes, yo cité un artículo en una carta que les envié, pero este es más importante porque lo establece como sentencia de principio y dice y se reafirma y lo coloca entre comillas y le recuerda al presidente de los Estados Unidos y al Congreso de los Estados Unidos que la Suprema Corte es la que tiene la guardia integridad de la Constitución y es la única que tiene la última palabra constitucional. Y es la dueña y el único referente de la supremacía constitucional del Estado. Entonces, el exabrupto jurídico de proporciones históricas, respetuosamente con las credenciales y la investidura que tiene el ministro y naturalmente con su formación académica muy merecida, está en que no es posible decir que el presidente de Colombia ejerce un control difuso que no se inventaron en Colombia, es el Judicial Review de la Suprema Corte de los Estados Unidos, es el renvoi préjudiciel del Consejo Constitucional francés de la Quinta República en los artículos 56 a 61 de la Constitución de 1958, y le puedo citar todas las demás, que le da el poder a la Suprema Corte. Es decir, resulta un exabrupto decir que el presidente de Colombia tiene un control constitucional difuso cuando el presidente de los Estados Unidos, en el lugar donde se lo inventaron, no lo tiene. Ese es un primer acercamiento jurídico. El segundo es sobre la supremacía de la Constitución, pero le permito al ministro, naturalmente, interpelar mi argumento. Mire, Julio y Gustavo y oyente, lo primero que tengo que decir con absoluta sinceridad, y no es falsa modestia. Para mí de verdad es muy importante tener un diálogo con Mauricio Gaona por sus credenciales inobjetables, pero además por un hecho especial. Es que yo fui alumno de Manuel Gaona.
Mi inicio en el estudio de Derecho Constitucional en la Universidad Externado en el segundo año de Derecho lo hice bajo la orientación de Manuel Gaona, padre de Mauricio. Creo que ha sido el mejor constitucionalista que ha tenido la historia de Colombia. Además, yo me gradué en el año de 1980 en la misma universidad y el nombre de mi promoción es Manuel Gaona Cruz. Luego, por eso para mí resulta un verdadero honor poder dialogar con el hijo de uno de los grandes constitucionalistas del país que hace honor a la trayectoria intelectual de su padre. Gracias, ministro. No lo sabía. Gracias, ministro. Lo primero que tengo que señalar es que yo creo que hay una lectura que no es correcta por parte de Mauricio frente al alcance que yo le di a la sentencia muy famosa del año de 1803 de la Corte Suprema de Justicia y que acaba de explicar con detalles Mauricio. ¿Y por qué? ¿Cuál era el sentido de la invocación de esa sentencia? Es indiscutible que uno, a pesar de, además de los pros y de los méritos que ya señaló históricamente Mauricio por el contexto cultural, político en que se produce en los Estados Unidos, yo lo que quería destacar es que uno de los grandes méritos de esa decisión es que convirtió o fijó como parámetro muy importante el concepto de la Constitución como norma jurídica. Ese es el punto realmente que yo quería destacar como precedente de los controles constitucionales, tanto americano como el control concentrado europeo. ¿Por qué razón? Porque si bien esa sentencia es un hito famosa, pues debemos recordar que para llegar a esa sentencia pasaron muchas décadas de evolución y encontramos muchos precedentes gestores también en el derecho inglés. O sea, aquí culmina, o tal vez diría yo, empieza una gran ruptura con una tradición que empieza en el derecho inglés y hay muchos debates anteriores a esta decisión de la Corte Suprema. Pero ¿qué es lo importante de esta sentencia? Más que el caso particular, el punto central es que tal vez con mayor relevancia se establece que la Constitución política es una norma jurídica. Y eso es supremamente importante, porque generalmente se entiende por muchos sectores equivocadamente. Nosotros lo hicimos durante muchos años, a pesar de disposiciones expresas, de creer que la Constitución es simplemente un proyecto político, un deber ser, un programa, una bitácora a cumplir, pero el mérito de esa decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos es que ahí se consagra el principio de que la Constitución es norma jurídica. Y a partir de ahí podemos decir que se desarrolla todo el constitucionalismo contemporáneo, tanto en su línea anglosajona, Estados Unidos, Inglaterra, como lo que se ha denominado continental europeo por un control concentrado que se desarrolló en forma enorme, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial y previo el trabajo del creador del constitucionalismo concentrado europeo, uno de los más brillantes, quizás el jurista más importante del siglo XX, que se llamó Hans Kelsen. Entonces, lo primero que yo quiero anotarle al profesor Mauricio Gaona es que la invocación que hago de ese precedente judicial lo hago en el sentido del hito que representó de haber señalado que la Constitución es una norma jurídica y debe tratarse como tal. En segundo lugar, entiendo claramente que esa sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos nace claramente para darle la facultad a los jueces, no a la administración, no al gobierno, lo tengo absolutamente claro. Es más, fue una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Y qué dijo esa decisión de la Corte Suprema de Justicia? Que si había una incompatibilidad entre una ley federal, que era el caso que se iba a estudiar ahí con ocasión de una disputa
que en últimas parece menor, pero dio lugar a uno de los hitos del constitucionalismo contemporáneo, que lo aplican los jueces. Es absolutamente claro que en ese sistema norteamericano ese control es un control judicial que lo aplican los jueces. En este caso lo hizo la Corte Suprema de los Estados Unidos de inaplicar una ley federal para resolver el caso de unos nombramientos, como lo explicó Mauricio Gaona. Entonces, yo no, al invocar esos dos elementos fundamentales de lo que representa para el constitucionalismo contemporáneo esa famosa decisión de la Corte Suprema de 1803, punto de referente en todos los debates constitucionales del mundo, lo hice fundamentalmente en esos dos sentidos. Reitero, en el sentido de que la Constitución es norma jurídica, y en segundo lugar que se introduce el sistema de control, y básicamente un sistema basado en lo que nosotros hemos denominado excepción de inconstitucionalidad, que le permite a un juez inaplicar una norma de menor jerarquía para darle prevalencia a la Constitución. Pero jamás he dicho que los otros elementos colombianos, como la posibilidad de que el presidente de la República pueda invocar una excepción de inconstitucionalidad, sean un espejo de lo que dijo la Corte Suprema. De ninguna manera lo he dicho, porque tengo claro que aquí es un control judicial de los jueces. Muchos lo han denominado equivocadamente gobierno de los jueces. No, señor. El problema de si un presidente de la República, es decir, una autoridad administrativa, como es el caso en Colombia, puede aplicar una excepción de inconstitucionalidad de un acto administrativo, es un problema típico de la legislación colombiana. Yo aquí invoqué el derecho comparado en dos elementos que nos pueden servir de apoyo y de ilustración a un contexto en el que se está presentando este debate. Y la tesis, entonces, ya entrando a la polémica colombiana, pues de una vez la quiero plantear, y está planteado expresamente en el decreto que expidió el presidente de la República. ¿Y cuál es el debate central? El primer problema es si una autoridad administrativa, en este caso el presidente de la República, puede o no aplicar una excepción de inconstitucionalidad de un acto del Congreso, que a su vez también es un acto administrativo. Una vieja discusión del derecho colombiano. Y sobre este tema yo quiero contarle anécdotas a Mauricio, que este debate yo lo aprendí de su padre, de su cátedra en segundo año de Derecho, y en esta época, además de los textos muy importantes, artículos muy serios de Manuel Gaona, porque Manuel Gaona se parecía en muchos temas al estilo en que escribía Jorge Luis Borges, porque escribía textos cortos y absolutamente comprensibles, y yo leía esos textos que después del Holocausto fueron publicados por la Universidad Externado de Colombia. Y en ese momento entraba el debate y estoy hablando de la época en que fui alumno de Manuel Gaona, o sea, yo estoy hablando del año de 1977. El segundo año de Derecho del Externado empezó ese debate por ilustración de mi profesor Manuel Gaona. Y el debate desde esa época estaba. Si estamos hablando de un debate que a mí me enseñaron hace más de 45 años en la universidad, y es el debate acerca de si una autoridad administrativa puede o no puede aplicar una excepción de inconstitucionalidad sobre un acto administrativo. Sí. Debate que empecé a aprender ahí. Profesor. Sí, señor. Le doy solo un recorderis. Ha usado usted ya 10 minutos de su tiempo, mientras que el profesor Gaona ha usado 5. Corto ahí solamente para contarle a Mauricio que ese debate es muy antiguo, que lo aprendí de su padre y que es un debate que yo creo que se inicia desde hace un siglo, donde está la polémica que estamos dando en este momento. Un gran profesor de Derecho Constitucional, Jaime Saín Greifes, que escribió un libro para nosotros los estudiantes en esa época
muy valioso. La defensa judicial de la Constitución planteaba precisamente este debate con tesis muy respetables. Luego no puede decirse que es un exabrupto jurídico acudir a algunas de las tendencias de ese debate. Claro, mi observación no es sobre ese debate, sino sobre el derecho constitucional comparado, pero tomo su punto. Sobre ese debate me referiré luego, ministro. Preferiría, para ser justo con el ministro, escuchar su posición para que entremos en materia sobre la invocación que usted hace del artículo 4, sobre la supremacía de la Constitución y con base en ella abrogarle al presidente la posibilidad de ejercer ese control constitucional o por vía de excepción de inconstitucionalidad. Preferiría que usted hiciera la exposición, ministro, porque no estaría bien que yo criticara algo en caso de que usted tenga una aserción más amplia de lo que he escuchado. Entonces, la pregunta que me hace Mauricio y que creo yo que es uno de los ejes del debate es si el presidente de la República puede o no ejercer una excepción de inconstitucionalidad sobre un acto administrativo. Mauricio, según le entendí, quiere que yo dé mis argumentos para usted refutar. Perdóname, ministro, el acto del Congreso es un acto constitucional también. El decir no es un acto constitucional. Es el consentimiento previo que se establece en la norma. Yo lo que le pregunto es si el presidente puede hacer un juicio de valor constitucional sobre un acto del Congreso de la República en el cual no satisface sus intereses políticos, como decir no a la consulta popular. Es un acto existente. Es que el debate, el decreto está fundamentado en el hecho de que existió un acto jurídico por parte del Congreso. El decreto del presidente no está partiendo del punto de vista de que el acto del Congreso fue inexistente. Inicialmente, dentro de las discusiones previas que tuvimos para expedir este decreto, se pensó en la tesis de la inexistencia. Hay una norma constitucional muy antigua, creo que es una disposición que viene de la Constitución del 86, donde establece que todos los actos del Congreso de la República que se profieran por fuera del marco constitucional no producen efectos y son inexistentes. Pero esa vía de argumentación finalmente no se acogió. Acogimos una vía de interpretación en la cual partimos del punto de vista de que hay un acto jurídico por parte del Congreso, que ese acto nace a la vida jurídica, pero que ese acto es contrario a la Constitución Política de Colombia. Sintetizo entonces diciendo, existe un acto jurídico, ese acto nace a la vida jurídica, pero el presidente de la República lo inaplica por ser violatorio de la Constitución. ¿Cuál es el fundamento? En este caso ya entramos en el terreno ya no propiamente del derecho comparado, que reitero, creo que es una fuente muy importante, criterio auxiliar de interpretación de nuestras instituciones jurídicas, porque es que nuestro modelo de control constitucional es la convergencia de modelos en el mundo, tanto del modelo estadounidense, inglés, como del modelo europeo en materia de control constitucional. ¿Y qué dice el artículo 4? El artículo 4 dice que la Constitución es norma de normas y que en todo caso de incompatibilidad entre una ley u otro acto jurídico, y subrayo la palabra u otro acto jurídico, prevalece la Constitución sobre ese acto de menor jerarquía. Entonces miren que en Colombia, puede que existan otros, seguramente habrán muchos otros modelos en el mundo como los hay, pero lo claro es que en Colombia, en la excepción de inconstitucionalidad o la prevalencia de la Constitución, no es solamente sobre leyes, sino cualquier acto social. Entonces ahora entremos en la definición de la naturaleza del acto que profirió el Congreso de la República. Hay un primer debate que nosotros tuvimos que sortear internamente en el Congreso. Es el de precisar cuál es la naturaleza de ese acto del Congreso. Porque algunas personas con buena razón decían, no, este es un acto político. Pero resulta que nosotros nos fuimos por una tesis muy ortodoxa
y la tesis ortodoxa es que acogimos una decisión reciente del Consejo de Estado colombiano. En este caso hay una demanda contra la votación del Senado de la República, y en esa demanda es para que se declare la ilegalidad e inconstitucionalidad de esa votación, y el Consejo de Estado ya se pronunció. El Consejo de Estado dijo: este acto del Congreso no es simplemente un acto político, es un acto jurídico y por lo tanto aboca la competencia. Entonces lo que hace el decreto no es un exabrupto jurídico, sino por el contrario, ir en la misma dirección, acogiendo la misma orientación teórica del Consejo de Estado, que dijo un acto jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Si ya el Consejo de Estado dijo que este es un acto jurídico que es sometido a control, y la Constitución política dice que la excepción de inconstitucionalidad se da sobre leyes o actos jurídicos, pues de ahí surge claramente la potestad que tiene el presidente de la República para aplicar una excepción de inconstitucionalidad de la decisión del Congreso. Perfecto, ministro. Yo encuentro... Hay dos aspectos válidos en cuanto al debate entre un acto administrativo y un acto jurídico, que no vale la pena que yo me extienda. Las lecciones de mármol están en la biblioteca. Sin embargo, el grueso de su argumentación jurídica presenta 7 fallas estructurales, 2 disyunciones y 2 dicotomías. Me las sumo de la siguiente manera, ministro. El objeto, la esencia de la separación de poderes públicos es prevenir e impedir el regreso a las formas despóticas de gobierno, como la tiranía, la dictadura. Hay una razón esencial por la cual el poder se divide entre ramas del poder público. No importa qué obra usted consulte, desde las obras cumbres de Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Montesquieu, incluso en el proceso de Kafka, es la opresión la que se cuestiona. Yo entiendo su aserción administrativa, pero estoy en profundo desacuerdo con su juicio constitucional. Porque usted, ministro, lo digo con mucho respeto, tomó la posición de expedir un decreto en contravía de la voluntad constitucional del representante primario, que es el Congreso. El presidente no es una autoridad administrativa por encima del Congreso de la República. Esa reposición intelectual que usted hace no es una interpretación de la Constitución, es una reforma constitucional. El presidente tampoco es un juez constitucional. Ministro, usted está usando el artículo 4, por eso se lo pregunté. Quería saber si iba a usar otro artículo. En el momento en que usted utiliza el artículo 4 de la Constitución, usted está utilizando no una interpretación, sino el principio de supremacía constitucional. Lo he dicho varias veces, el principio de supremacía constitucional no deroga el principio de separación de poderes, ni en Colombia ni en ninguna democracia del mundo, incluso en las que son autoritarias, obviamente exceptuando el caso de Venezuela. Ahora bien, esa abrogación que usted hace también viola una norma de derecho internacional primaria que antecede la filosofía y la escuela que usted cita, que es básicamente la escuela de Frankfurt, porque cuando usted cita a Habermas, Lund queda un poquito debajo, usted está trabajando ya en la segunda escuela de Frankfurt. No le desconozco la importancia, pero siento respetuosamente que la está sobreestimando, sobre todo en el caso colombiano, porque la herencia constitucional y jurídica de Colombia está más marcada por Francia y por los Estados Unidos. Pero obviamente entiendo la importancia cuando se trata de métodos de interpretación constitucional, de los cuales usted ha sido uno de sus mayores, uno de los mayores exponentes en Colombia, cuando se trata de Alemania. Pero este es el punto, ministro, de fondo. El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 reza: toda sociedad que o bien no protege los derechos humanos o bien no protege la separación de poderes públicos no tiene una constitución.
La separación de poderes públicos hace parte del sistema respiratorio de las constituciones y del funcionamiento de las democracias en el mundo. Cuando el ministro de Justicia expide un decreto violatorio de la Constitución porque el Congreso le dijo no a la convocatoria, y cuando usted hace ese juicio de valor y en el decreto, que además tiene fallas de técnica legislativa profundas, porque con el debido respeto, al leerlo, es más una sentencia decreto que un decreto. La parte emotiva del decreto es de política pública. La parte emotiva que usted está dando, que puede ser válida e interesante al citar Habermas y las razones por las cuales usted o el gobierno considera que la posición del Congreso es violatoria de la Constitución por vicios de procedimiento, aun cuando fuere legítima. La evidencia indica que más que contrariar la Constitución, contrariaron la voluntad del presidente. Aun cuando fuere legítima, no le correspondía al ministro hacerla, sino a la Corte Constitucional. Porque siento que usted ha ocupado en su silla, sin advertir, tal vez porque es nuevo en el cargo, que algunas veces lo escucho hablar más como magistrado que como ministro. Es decir, está confundiendo las tres posiciones. Además, usted le advierte al registrador nacional que de no ejecutar el decreto estaría cometiendo prevaricato. Esa triple función no es característica de los regímenes constitucionales. Existe solamente como figura constitucionalmente admitida en la Constitución de la República de China de 1982 y se conoce en el derecho chino como Tenglililia, que significa poder unificado. Si ustedes se abrogan las competencias constitucionales de las otras ramas, así utilice métodos de interpretación, así utilice métodos de interpretación y erudición filosófica, eso no logra disfrazar, finalmente, la misión constitucional del proyecto, que es abrogarse competencias constitucionales que la ley no les da. Y yo no tengo que leer la Constitución de Bonn ni hacer interpretaciones filosóficas. Eso está en la Constitución de Colombia. No necesito ni siquiera situar fallos del Consejo de Estado. Es que la provisión de su Constitución es, como llamaba Thomas Jefferson, una verdad autonómica, evidente, cuando dice que ninguna autoridad de Colombia se puede abrogar competencias que ni la Constitución ni la ley le dan. Artículo 121, ministro. W Radio. No sé si usted quiera interpelar o sigo en mi razonamiento. Sí, quisiera, para ir respondiendo sus valiosos argumentos, decir lo siguiente. Yo creo que usted ha dado aquí algunas explicaciones, algunas razones de su posición, pero creo que el principal argumento que usted da criticando la decisión del presidente de la República es de que eso viola el concepto de la separación de poderes. Yo creo que ahí está una de las esencias de su argumentación. Pero yo, ¿qué observación crítica puedo hacerle a esa tesis de que esto viola la separación de poderes? Lo primero que tenemos que decir es que, si bien es cierto, es un concepto ya centenario, que se ahonda muchísimo más y se profundiza después de la Revolución Francesa y de la gran teoría política que hubo en la Revolución Francesa, que por cierto los franceses hicieron la revolución, pero los grandes teóricos de la revolución fueron los alemanes, fundamentalmente Immanuel Kant. Y usted habla de separación de poderes, pero es que además de la separación de poderes, de ahí se desprende otro de los elementos fundamentales del Estado de Derecho contemporáneo, que es la filosofía del control. Si hay algo importante en la separación de poderes, pero va inexorablemente ligado al concepto del control. Y resulta que en su postura, yo le hago una crítica muy constructiva, muy respetuosa, su crítica viola el principio de no contradicción. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.